Buenos días a todos los que nos están viendo. Que Dios les bendiga. En primer lugar, quiero pedir disculpas por la tardanza. Ayer anunciamos que íbamos a estar a las 11, pero nos ha sido imposible. Pero bueno, que sepan ustedes que hemos estado ahí un ratito meditando y preparando un poquito lo que se va a decir y rogando al Señor que nos bendiga. En esta mañana tengo la bendición de estar con el tío Juan y con el tío Jesús en un nuevo programa que pensamos, creemos por la fe, que va a ser de mucha bendición. Entre otras cosas, vamos a exprimir a estos dos hermanos todo su conocimiento y todo su ministerio, y si no en medida de lo posible. Buenos días, tío Juan, Dios le bendiga. Muy buenos días, Jerómico, Dios te bendiga muchísimo. Hermano, eh, hermano Jesús de Chipiona, muy buenos días. Que el Señor te bendiga muchísimo en esta mañana. Adelante. Muchas gracias. Igualmente que Dios os bendiga a todos y, cómo no, a todos los que estáis conectados esta mañana para disfrutar este ratito en compañía. Un saludo y que Dios os bendiga a todos. Amén, gloria a Dios. Bueno, con el permiso del tío Juan y del tío Jesús, quiero leer un trocito, bueno, el verso 1 de Génesis 1. El verso 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Adelante, tío Juan. Bueno, pues como ustedes ven, y así es como deseamos iniciar, en este caso, pues este programa, que no es tan solamente nuestro, sino ya que es el principio, hemos creído conveniente también empezar por el primer libro, por el primer capítulo y por el primer verso, ya que el libro de Dios empieza precisamente hablándonos acerca de que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ya que este programa se va a titular y lo titulamos como La sonrisa de Dios, seguro que tanto en los inicios como en la terminación del sexto día, cuando el Señor terminó de hacer todo lo que realmente a veces el hombre parece ser que quiere tener la titularidad de todo ello. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y seguro que optó por tener una sonrisa, por aquella expresión que la misma palabra de Dios dice. Y Dios vio que todo lo que había hecho era bueno. Adelante, hermano Jesús. Claro que sí, amén. El proyecto de Dios, sin duda, es un proyecto bueno, es un proyecto ideado con un fin y es en sus orígenes, gloria al Señor, con un propósito de unidad, de acercamiento, de colaboración y, como no, de relación con su creación. Y entre todo lo creado, destacar que siempre Dios quería compartir un rato de su persona, un tiempo de su persona al atardecer, al frescor de la tarde, con aquel que consideraría su compañía cumbre en la creación, que era el hombre, y con él dialogar y compartir sobre aquello, ¿verdad?, que Dios tenía preparado en su mente, incluso antes de la creación del mundo, y era un proyecto muy hermoso que sin duda pues quería mostrar la parte de Dios y, cómo no, como bien se titula este programa, y así lo iremos haciendo a lo largo de los programas que Dios nos permita tener, compartir con el hombre su proyecto, su creación y, entre tarde y tarde, una buena sonrisa. ¿Qué pensáis de esto, hermano Juan? Adelante, Jerónimo. Gloria a Dios. Tenemos que saber que mucha gente se cree o se piensa que Dios está airado con el hombre. Y no es así. Sabemos que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Amén.
Su mayor sonrisa, su mayor expresión de amor hacia la tierra, hacia el hombre y a la mujer de este mundo, fue entregar a su hijo en sacrificio. Así que tenemos que saber y entender que Dios no está airado con nosotros. Tenemos que saber que la vocación de la gracia viene de Él, y Él fue quien formó antes de la fundación del mundo la gracia y la salvación para los hombres. Así que tenemos que saber que Dios siempre nos manda su sonrisa, nos manda su amor, su cariño, su cuidado. Y este es un espacio que vamos a intentar compartir poco a poco lo que es la sonrisa de Dios hacia nosotros, la gracia de Dios. Adelante, tío Juan. Es cierto, es real que no siempre a veces se puede tener el lenguaje, porque a veces una sonrisa puede ser precisamente la expresión lingüística del cómo, en términos de educación, poder acercarse a un necesitado. Porque entendemos que desde que el Señor da por hecho en la Escritura y lo irá demostrando en los 6.000 años documentados en los que realmente está desde que el hombre, en este caso, convencido por su mujer, que había tenido una cierta conversación con un personaje que le había dicho que aunque comiesen del árbol prohibido, no iba a ejecutarse lo que ellos intelectualmente podían llegar a entender como muerte. Desde ese momento tenemos una historia documentada. Lo que ocurre es que a veces, para poder aceptar la sonrisa a lo largo de toda una historia que se desarrollaría con unos momentos de culpabilidad a quien realmente había que atribuirle todos los desmanes que vendrían a lo largo de toda la historia hasta nuestro presente, el ser humano ha perdido un poco la capacidad por una intervención maligna de no ver la sonrisa de Dios en el medio de todas las dificultades en las que se ha enfrentado y se está enfrentando. Por lo tanto, Dios, desde antes de la fundación del mundo, tenía preparada una generación o una continuidad generacional que hace 21 o 22 siglos, ¿verdad? Se constituiría en este caso como la llamada Iglesia de Dios. El hombre es culpable, la mujer es culpable, no quiere aceptar su culpabilidad y por ello la Iglesia necesita realmente entender cuál es su papel sobre la tierra. Adelante, Jesús. Gloria al Señor. Bueno, pues nada, ante esa verdad ponencia que hacías, pues tenemos algunos puntos que he anotado por aquí sobre la Iglesia del Señor y creo que la Iglesia del Señor es el segundo punto que el Señor tiene para de nuevo mostrarnos su sonrisa perdida al principio en el Edén por la desobediencia y el pecado. La sonrisa del hombre se vio truncada por causa de su maldad. El hombre pensó que Dios le miraría con una cara agridulce, pero lejos de la realidad es que Dios devolvió por medio de la gracia, al levantar la Iglesia, una nueva sonrisa para el hombre. Pero claro, la Iglesia es el recurso de Dios en la tierra. La Iglesia tiene que darle a entender a la humanidad que tiene la sonrisa perdida.
el gozo perdido, la ilusión perdida, que la Iglesia del Señor es la alternativa fiable de parte del Señor con máxima seguridad para devolverle la sonrisa a los hogares, a los corazones que han perdido la ilusión, los que han perdido la fe, porque ven a un Dios airado con el mundo, ven a un Dios castigador, a un Dios con un trueno en la mano, pero lejos de esa mitología que se ha creado de Dios, tenemos que decir que la iglesia es la sonrisa de Dios en la tierra andante. La iglesia del Señor, que componemos su cuerpo y Él es la cabeza, estamos como caminantes por este mundo anunciando la nueva oportunidad de sonreír que Dios quiere dar al hombre. Y la iglesia tiene que tener, la gloria sea para el Señor, el recurso necesario, la forja de su despensa, sonrisas para repartir, con una noticia que tiene que llevar a aquellos que viven en una sombra, en una oscuridad, perdidos, sin ilusión y sin ganas de vivir. Queremos decir desde aquí que la Iglesia tiene el recurso necesario para mostrar la cara buena, la parte buena de Dios, que no es otra sino una sonrisa amable, una sonrisa tierna, una sonrisa que les está diciendo: el primer Adán perdió la sonrisa de ver a Dios, aleluya, tal y como Él es, pero el postrer Adán ha vuelto a devolvernos esa sonrisa de Dios en su máxima expresión, y es una sonrisa de salvación, es una sonrisa que capacita al hombre para devolverle el gozo y los recursos que tiene la Iglesia del Señor, que es la imagen de Dios en la tierra. Digo bien, tenemos esa imagen moral, esa imagen representativa de lo que es Dios, y queremos transmitir esos recursos que Dios tiene para devolver la sonrisa y la alegría a los corazones. Aquellos que posiblemente hayan perdido la esperanza y el deseo de volver a sonreír porque la vida le trató mal, porque no han visto en el momento oportuno esa mano que se extiende para alegrar el corazón. Queremos decir que la Iglesia tiene los recursos y sabe del único que puede venir, el devolver el gozo y la alegría al corazón. Por lo tanto, tenemos que la Iglesia del Señor, ahora me dirijo a ella, que tiene la capacidad de hacer sonreír al afligido, al quebrantado de corazón, aquel que está enlutado, aquel que tiene necesidad, de utilizar sus recursos, los cuales Dios ha puesto en su mano, para devolver la esperanza, la alegría a aquellos que la han perdido y han dejado de creer en todo. Por lo tanto, la Iglesia del Señor es la sonrisa de Dios en la tierra, tiene los recursos necesarios para poder distribuir gozo y alegría en medio de la sociedad, y, cómo no, en este tiempo saber repartir y aplicar esa sonrisa espléndida que Dios quiere compartir por medio de la gracia que se le ha dado a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿No pensáis, hermanos míos, que es el tiempo de que la Iglesia sepa aplicar los recursos para hacer un poquito mejor y más llevadera la vida de aquellos que no tienen una sonrisa en su cara? ¿Qué pensáis? Amén, gloria a Dios. Claro que sí, tío Jesús. La Iglesia, tenemos que entender que somos, como usted bien ha dicho, la imagen viva de Cristo en la tierra, no solamente representando su sacrificio y su aflicción, sino también representando su amor, su gracia, su salvación y su obra redentora. Amén. Tenemos que tener el suficiente conocimiento y la suficiente relación con Dios para saber que muchas cosas le acontecen al cristiano
muchas cosas han arremetido, arremeten y arremeterán en contra de la Iglesia. Amén. Pero tenemos que saber que somos columna y baluarte de la verdad. No somos como el mundo que no tiene esperanza, no somos como el mundo que son privados de la verdad, sino que tenemos al Dios de gracia, al Cristo de gracia y al Espíritu de gracia. Amén. Adelante, tío Juan. Amén, así es. La verdad es que el cristianismo, desde que empezaron los apóstoles del Cordero en el primer siglo, hubo una dedicación, en principio, pues, hablar a quienes les oían, en verdad, que de una cierta enseñanza que el Señor les dijo, y así lo hicieron, cuando se les apareció en el monte de Galilea a los 11, les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda la criatura, y a todas las naciones, haciéndolos discípulos y iniciados doctrinalmente, también pues deberían de ser bautizados, optando por la fórmula que encontramos en el Evangelio según San Mateo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, aunque no es el momento y podría ser en otro en el que existe de algún modo esa separación de la fórmula que hay que utilizar el día del bautismo. Pero hoy no vamos a hablar en esa vía, pero sí, ya que estamos hablando de principios de programa, de principios de sonrisa, de principios de la escritura, otorgando indudablemente que el Señor es el titular, Dios es el que tiene la titularidad absoluta del cielo, la tierra, el universo, incluso nosotros, los seres humanos, le pertenecemos a Él, somos criaturas del Dios grande y sublime. Empezaron enseñando, ir y hacer discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y parece que debemos de retornar de ahí otra vez al verso que nos ha leído nuestro hermano Jerónimo García. Es cierto, otra vez al principio, porque ahora empezaba una nueva andadura. Y la nueva andadura es que había que enseñar el verbo que estaba con Dios y era Dios, debía de enseñarse. Llevamos 22 siglos enseñando las doctrinas cristianas con todas sus variaciones que han dado lugar indudablemente a familias denominacionales, empezando por el continente y el contenido de la Iglesia católica, luego los 500 años del protestantismo, también hablo en términos cristianos. Pero cada generación, el Señor siempre ha tenido ese grupo de hombres y de mujeres que, sin olvidarse de lo que es la doctrina esencial, porque el que no tiene la doctrina de Cristo no tiene a Dios, pero la sonrisa de Dios, sin ser opacada en cuestión de lo que es la doctrina tiene una acción. Por lo tanto, para que se vea la sonrisa en el que es atendido, no solamente es en el que es enseñado, sino también en el que es atendido. Por lo tanto, para que la sonrisa de aquel que fue prendido por ladrones, porque el mundo está lleno de ladrones, y no solamente ladrones en cuanto a lo material, también existen ladrones de la paz, ladrones que realmente roban la paz de la humanidad. El orgullo, el odio, la vanidad, la vanagloria, el protagonismo son herramientas
que realmente matan. El primer asesinato fue por envidia y fue entre hermanos. Entre hermanos. Por lo tanto, hay ladrones, que no solamente son ladrones económicos, son ladrones de la paz. Adelante, Jesús. Claro que sí, así nos enseña la palabra del Señor, que el propósito de Dios es hacernos sonreír y aparte que nos ha dado recursos por medio de su Espíritu, nos ha dado la doctrina, la palabra de Dios, para que también cumpliéndola, invirtamos ahora lo que es la sonrisa, le hagamos a Él sonreír, porque Dios también quiere que esto sea recíproco. Dios lo ha dado todo por nosotros y nosotros tendríamos que darlo todo para Él. Qué bien que la Iglesia sepa sacar una sonrisa a Dios. Qué alegría que entendamos que Dios tiene sentimiento, voluntad, también tiene decisiones como una persona que es. Y la Iglesia es el recurso también de Dios para hacerle sonreír. ¿Y de qué manera podríamos nosotros hacer sonreír a Dios? Pienso que la Iglesia puede hacer sonreír a Dios cumpliendo su voluntad. Pienso que la Iglesia puede hacer sonreír a Dios restaurando todo aquello que el hombre ha ido destruyendo a lo largo de los siglos, como bien decía nuestro hermano Juan, matándose entre hermanos. Qué bien que hoy hagamos sonreír a Dios, resucitando a aquellos que están muertos por el pecado en el espíritu, entiéndase bien la palabra. Qué bien que hagamos sonreír a Dios evangelizando a un mundo que tiene necesidad de ser restaurado. Eso hace sonreír a Dios. Qué bien, ¿verdad? Hacer sonreír a Dios cuando brota del corazón una adoración y una alabanza que alaba su nombre. Quiero ver sonreír a Dios cuando te acercas donde la casa de una viuda y con lo que sientes en tu corazón llamas a su puerta y le dices, te traigo este sustento. Pienso que la iglesia de Dios puede hacer sonreír a Dios en muchas cosas, pero la iglesia tiene que seguir avanzando para ir cumpliendo el cómputo global de todo lo que Dios quiere hacer. Y esto no va a parar, no va a parar, no va a parar. Dios va a llegar a cabo su plan y su propósito. El Señor no le va a coger por sorpresa si el hombre no le quiere hacer sonreír o no quiere hacer su voluntad. Dios tiene un plan y un propósito y ese plan y propósito lo va a llevar a cabo porque Él, por encima de todo, es amor. Su naturaleza es amor y el propósito de Dios, más que nosotros le hagamos sonreír a Él, es que nosotros seamos bien, que nosotros podamos sonreír y ese es su gozo. Aleluya. A lo largo de la historia, a lo largo de los siglos, hemos visto que Dios siempre ha tenido un propósito de restauración para traer al hombre alegría y que el hombre pueda compartir su gozo y su alegría con Dios. Pero a lo largo de la historia hemos visto cómo muchos hombres no cumplieron ese propósito. Pero lo que el hombre no cumple, Dios lo restituye y lo multiplica. Entonces vemos como un sacerdote que es el hombre que Dios tiene que hacer sonreír al pueblo de cara a Dios y a Dios de cara al pueblo, no cumpliendo Elí, ¿verdad? Con ese propósito, sino más bien se encerró en su lugar de ministerio, se quedó en su lugar cómodo y ni transmitió a sus generaciones, las cuales tendrían que venir después de él, como eran sus hijos, para que continuasen con el sacerdocio. Vemos que el plan se corta en principio, el plan primario con Elí, pero al no cumplir Elí el propósito de seguir
con lo que es el proyecto inicial de Dios, Dios levanta a un hombre que sería conforme el plan que Dios tenía, con 3 bendiciones añadidas, y es que sería juez, sacerdote y profeta, dándome esto a entender, hermanos míos, que el fracaso del hombre son las recuperaciones de Dios. El error del hombre son las soluciones de Dios para ampliarlo en más bendiciones. Por lo tanto, levanta Samuel y sigue la voz de Dios anunciando la alegría y, cómo no, el gozo de Dios fue Samuel, porque cumplió en todas las exigencias y toda la empresa en la que Dios lo había iniciado, como ese sacerdote, como ese juez y como ese profeta. Por lo tanto, todo el tiempo que duró la etapa de Samuel, la gloria sea para el Señor, fue una etapa donde el pueblo sonrió y Dios también pudo sonreír. Por lo tanto, el primer plan inicial de Dios falló, o ocurrió unos sucesos que lo retrasó, pero queremos decir que el plan de Dios se llevará a cabo, y es culminar en una sonrisa eterna y plena, tanto de Dios hacia el hombre como del hombre hacia Dios. Entonces, estamos esperando, la gloria sea para el Señor, que sigamos avanzando hasta llegar a la plenitud del gozo que está preparado para todos aquellos que perseveren hasta el fin. ¿Qué dices, Jeromo? Amén, precioso, tío Jesús. Quiera Dios que en este tiempo haya personas con ese corazón como Nehemías, que sufría por cómo estaba su pueblo, o como tantos héroes de la fe y tantas historias que hay en la Biblia de que piden unos por otros, como la historia de Mardoqueo y tantas historias que conocemos. Amén. En este momento necesitamos esos corazones que sientan tanta pasión por su Señor y Salvador y por sus hermanos, que se pongan a trabajar a restaurar esas vidas, esas desgracias que han habido, pues que tengan un hermano que les mande esa palabra, ¿no? Ese bálsamo, esa oración, ese ayuno, por ver la necesidad de los demás. Amén. Y quiera Dios que todo esto sea no por ganancia, no por fama, sino por amor de los tuyos, ¿no? De la iglesia. Quiera Dios que tengamos ese corazón de que podamos hacer sonreír al Señor a través de como nosotros, que somos padres, y vemos que nuestros hijos hacen cosas que te reconoces a ti mismo, que dices, esto lo ha sacado de mí. Ojalá tengamos la bendición de que seamos ese reflejo de ese amor y de esa misericordia. Amén. ¿Verdad, tío Juan? Amén. Bueno, pues por hoy tenemos que terminar el programa de esta mañana. Lo hemos querido tan solamente, pues eso, fundamentar un poco, si toman ustedes las líneas, veáis, lo hemos querido hacer a través de la gentileza de la página que lleva el nombre de Sana Doctrina, por los administradores de ella, aunque se ha hecho a través de, en este caso, y se ha retransmitido a través de la página de Jerómico García, nuestro querido hermano técnico, y queremos agradecer, como no, que se nos preste esta parte de tiempo, que mañana, Dios mediante, si es posible, pues, y Dios nos da salud, estaremos a las 11 en punto, si Dios quiere, aquí en este mismo lugar. Hemos querido de alguna forma poner hoy una especie de fundamento en lo que realmente debe de ser y es la sonrisa de Dios a través del Evangelio vivido por lo que se le llama el cristianismo, la Iglesia. Tendremos tiempo de poder, si Dios nos da ese tiempo, de poder ir de alguna forma sensibilizando esa relación que debe de haber entre el ser humano y su creador. Así que por hoy
damos por finalizada esta retransmisión con una oración cortita, porque tenemos que entrar en otro trabajo y tenemos que finalizar aquí. Esperando, por mi parte, mi oración es que Dios los bendiga, que Dios los guarde y que este programa de la sonrisa de Dios cada mañana estemos siempre que se pueda. No decimos que vamos a estar de lunes a domingo, ni martes, ni miércoles, ni jueves. Tendrán ustedes, de algún modo, información puntual. Un día anterior se dirá cuando al día siguiente estaremos en directo en este lugar, para la gloria y la honra del Señor. Mi oración es que Dios les bendiga, que Dios les guarde y que se cuiden ustedes mucho, que sigan todos los protocolos que marca la ley que ahora tenemos y nos quedamos en casa. Que Dios les bendiga muchísimo. Adelante, hermanos. Tío Jesús, Sí, pues nada, yo por mi parte también, pues dar gracias al Señor por este tiempo que hemos estado compartiendo las cosas del Señor, que es lo mejor en lo que podemos estar invirtiendo nuestro tiempo. Sin más, me despido de todos vosotros y desearle que Dios les bendiga y hasta el próximo programa. Dios mediante, bendiciones, que Dios les bendiga a todos. amén. Mi bendición, o sea, mi oración es que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que Dios les proteja, que Dios bendiga al tío Juan, al tío Jesús, sus casas, sus familias, y esperamos que cada mañana que podamos retransmitir, pues sea un remanso de paz y que sea algo de bendición también, ¿vale? Sin más, gracias a todos y que Dios les bendiga.